Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir una palabra de parte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26, donde dice: bienaventuranzas y ayes. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Mire qué palabra más poderosa, más tremenda la que nuestro amado Señor Jesucristo nos deja, donde Él le da unas bienaventuranzas a sus discípulos amados, donde Él les advierte de que ellos van a ser aborrecidos por causa de la verdad, por causa de predicar la palabra, por causa del nombre del Hijo del Hombre, que es el mismo Señor Jesucristo. Aquí habla también de los falsos profetas, muchos profetas que a ti te predican una palabra que no procede de Dios. Recordemos en el Antiguo Testamento como muchos falsos profetas se levantaron dentro del pueblo de Israel, y mucha gente escribió su palabra y fueron engañados. Pero cuando se levantaron los verdaderos profetas de Dios, lo que hicieron fue que los aborrecieron. ¿Por qué los aborrecieron? Porque ellos predicaban una palabra que venía directamente del trono de Dios, una palabra que venía para exhortación, una palabra que venía para arrepentimiento, para que la persona se convirtieran verdaderamente en sus pecados y se volvieran al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso Dios les advierte a sus discípulos a través de estos textos bíblicos, que estén preparados, que no se preocupen por las riquezas de este mundo, que Él es su riqueza, que las mayores riquezas que tiene que haber en el Hijo y en la hija de Dios es su palabra, es estar en la presencia del Señor. Las riquezas más maravillosas y eternas que nosotros, los hijos de Dios, debemos de anhelar son las riquezas espirituales y no las riquezas terrenales, porque ahora en estos tiempos se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos maestros, predicándote un evangelio de prosperidad, un evangelio que no te confronta, un evangelio que no te lleva al cielo, un evangelio que sea como sea, aunque andes torcido, vas a entrar al cielo. Y esa es una gran mentira del enemigo. Por eso Jesús nos advierte a través de muchas palabras en los evangelios sobre todo esto que le va a venir a la iglesia. Pero nosotros, los hijos y las hijas de Dios, debemos de estar preparados, escucha esta palabra, llevando una vida agradable delante de Dios, leyendo su palabra, escudriñando las escrituras, sirviéndole a Dios, pasando tiempo en su presencia, permitiendo que a través de ese tiempo que pasemos en su presencia, Él nos va a revelar su palabra, Él nos va a revelar el propósito por el cual Él nos salvó, Él nos va a revelar cuál es el llamado, cuál es el ministerio que tenemos nosotros. Así que es necesario, iglesia de Cristo, que nos santifiquemos cada día, que busquemos el rostro de Dios, que si andamos mal, que nos enderecemos, si andamos por caminos torcidos, por caminos equivocados. Tenemos el tiempo todavía para poderle: Señor, me arrepiento de mis pecados, según de Crónicas 7:14, lo dice clarito. Así que debemos de cada día santificarnos, cada día ponernos a cuentas con Dios, porque la falsa profecía, porque todo eso, porque los falsos profetas, los falsos maestros, todas esas personas se están levantando en estos tiempos. Y si la iglesia no tiene palabra, si la iglesia no tiene la revelación de Cristo, si la iglesia no tiene intimidad con el Espíritu Santo de Dios,
muchos van a ser engañados por estos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos pastores, que están llevando un mensaje que no cambia a la gente, un mensaje que no confronta a la gente, los dejan que anden en pecado, en libertinaje, haciendo lo que quieran. No les dicen la verdad, más dice Jesús, y conoceréis la verdad, dice, y es la verdad la única, la que nos puede hacer libres, y la verdad se llama Cristo Jesús de Nazaret. Así que toma esta palabra para tu vida y hazte una evaluación, hazte un examen, revísate, revisémonos interiormente cómo está nuestra vida delante de Dios, y nosotros verdaderamente estamos agradando a Dios con lo que hacemos, con lo que decimos, cómo actuamos, o estamos agradándonos a nosotros mismos, o estamos agradando al pastor, o estamos agradando al profeta, estamos agradando al apóstol, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, los hijos y las hijas de Dios, debemos tener enfocada nuestra vista, nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. No debemos de poner la mirada en nadie más que en Él, porque dice su palabra, bendito el hombre que confía en el hombre. Y vemos en estos textos cómo Jesús preparaba a sus discípulos. Jesús siempre tuvo ese cuidado de hablarles a ellos claro y sencillo y con la verdad, porque Jesús mismo sabía lo que le esperaba a sus amados apóstoles. Jesús sabía las circunstancias difíciles que iban a pasar ellos. Jesús sabía cuántas veces iba a estar Pedro en la cárcel. Él sabía cuántas veces iba a estar Silas en la cárcel. Él sabía cómo iba a morir Juan. Él sabía cómo iba a morir Mateo, etcétera, 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 etcétera. Porque Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Por eso Él se preocupó mucho en prepararlos a ellos, para que en el futuro ellos pudieran llevar una vida de santidad, una vida agradable al Señor. Por eso en una ocasión Pedro dijo, me es necesario, dice, obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué dijo esta palabra Pedro? Lo dijo en un momento que él venía saliendo de la cárcel, ¿verdad? Con otro discípulo, con Juan, creo que no me acuerdo. Venían de ser azotados, de ser señalados, de ser humillados. Y él estuvo delante de la autoridad en aquellos tiempos en Roma, y él le dijo, me es necesario, nos es necesario, Dios, porque andaba con otros, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios cada día que nos llene de su presencia, que nos llene de su palabra, que nos llene de su gloria, que nos llene de su poder, que nos llene de su Espíritu Santo, para que el día postrero no vayamos a negar a Cristo Jesús, para que podamos, aleluya, tener convicción de quién es Cristo en nuestras vidas. Así que te dejo con esta reflexión, y si tú sabes que de repente no andas bien, que no estás haciendo la voluntad de Dios, sino que estás haciendo tu voluntad, que de repente has escuchado palabras que no vienen de Dios, palabras que no te edifican, que no te levanta, que no te transforma, entonces pídele perdón a Dios y empieza a leer la palabra, a escudriñar la palabra, a tener más tiempo con el Señor. Necesitamos pasar más tiempo con el Señor, porque en su presencia, dice el Señor, ahí Él nos va a hablar, ahí Él nos va a transformar, ahí Él nos va a direccionar, ahí Él, aleluya, nos va a decir qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo bien. Por eso los discípulos llevaban una vida poderosa, una vida llena de gloria. Estos hombres, dice la palabra, que solo con la sombra, imagínate, de Pedro, dice, los enfermos eran sanados. No crean que Pedro pasaba durmiendo, no crean que Pedro pasaba perdiendo su tiempo. Pedro pasaba horas enteras en la presencia del Padre, porque Pedro aprendió del Maestro, de Jesús de Nazaret. Pedro pasaba en ayunos, oración intensa, y por eso es que la gloria de Dios descendía sobre él cada vez que él salía de su casa y iba a hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra que él pasaba por cierto lugar y con solo la sombra de él la gente era sanada. Qué poder, qué gloria la que había en estos varones. Esa misma gloria de ellos podemos obtenerla nosotros, pues solamente a través de pasar tiempo de excelencia con nuestro amado
Padre Celestial. Así que Dios te bendiga y espero que esta palabra te sirva para que te afirme, te fortalezca, te establezca y te lleve al propósito y al llamado por el cual Cristo Jesús te salvó, te perdonó, te santificó y te está preparando para su pronta venida. Dios te bendiga.